Amigos, compañeros, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del Círculo de Estudios. En esta ocasión vamos a tratar el tema documentos básicos de fundación de Morena y los derechos humanos, que cuyos conocimientos y luces nos va a regalar nuestro buen amigo, el doctor Bruno Ubiarco Maldonado. Y después de su ponencia vienen las preguntas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, compañeros de Morena. Ustedes saben que este círculo de estudios alimenta la idea del ser humano en su grandeza, de compartir ideas, compartir opiniones, y que un partido político no es nada más ideas políticas, ideas sociales, también tienen que venir otro tipo de ideas como culturales, sociales, pues de a diario, de vivencias de diario, porque un partido político habla sobre el ser humano. Entonces tiene que ser muy amplio todos los temas que se traten en un partido político. Hoy voy a hablar de los documentos básicos de Fundación Morena y los derechos humanos. La exposición, les quiero decir que no me quiero yo imponer cosas que no las he creado yo. Son básicamente ideas de la Declaración de Principios, del programa y de los estatutos de Morena. Morena ha editado este libro que ya nosotros en Morena ya lo hemos estado repartiendo, y va a haber otro tiraje importante. En la siguiente sesión, con mucho gusto, le voy a traer 10 de estos documentos, por si alguien quiere, si no lo tiene. ¿Lo tienen, compañeros? Yo sí. Sí. Y si no, los que no lo tengan, yo con mucho gusto se los obsequio. Gracias. Así que, ¿cuál es el objetivo de esta exposición? Sí voy a crear algunas ideas finas, tejidas, bordadas, para llegar a un muy bonito chat, pero sobre todo voy a identificar y dar a conocer el texto de los documentos básicos de Morena como partido político, que repito, son Declaración de Principios, el programa y los estatutos. Como es tan amplio, he dividido en dos la ponencia. Voy a hablar de Declaración de Principios y programa hoy, y en la siguiente sesión de estatutos. Muy bien. Esta es nuestra tercera sesión de este ciclo de estudios Pueblo Mestizo, así que vamos por muchas. De manera que es un grupo que irá creciendo. No queremos autoconsumo, es decir, no queremos gente exclusivamente de Morena, queremos gente que vaya ingresando, jóvenes. Por ejemplo, les quiero decir, Morena está construido por muchas personas de más de 40 años, 40, 50, 60, 70. Necesitamos también a los jóvenes. Hoy comentó el presidente de la República que se puede salir del partido, lo que yo he comentado en algunos círculos, el propio Morena Coyoacán, que no puede depender los partidos políticos de un solo hombre. Andrés Manuel es una persona extraordinaria, si ustedes lo conocen de cerca, tiene una estrella, un halo en él, es verdad, pero los partidos que se forman por muchos hombres no puede ser nada más un solo hombre. Así que él lo que está diciendo es: pórtense bien, hagan las cosas correctamente, pero puedo crear otro partido. Entonces, a sabiendas de eso, hay que hacer las cosas bien. Ya, la interpretación más política que puede haber sobre este tema de Andrés Manuel, lo que dijo en la mañana, se puede ampliar, pero no es nuestro tema de hoy. Así que voy a hablar de la Declaración de Principios del programa y en la siguiente sesión de estatutos. Les quiero decir, el juicio de alimentos, que es el que iba a dar el licenciado Alfredo González, yo con mucho gusto voy a hacer una breve semblanza del juicio, me lo conozco, pues si no al dedillo, conozco bien la situación de alimentos y la situación en la que se encuentran
en los juzgados familiares, en la situación familiar. Así que iniciaré ya mi primera parte de esta ponencia que, repito, se compone en dos: declaración de principios y el programa. En el México actual, la vida política e institucional ha estado marcada por muchos años, 70, 80 años, por la corrupción, por la simulación, por el autoritarismo. Es decir, solo unos cuantos han decidido en el país por años, una oligarquía tremenda, a pesar de que millones de mexicanos trabajan a diario honesta y arduamente, practican la solidaridad y se han organizado desde hace muchos años, 40, 50 años, para acabar este régimen que en conceptos de muchos ha sido caduco. Ha sido un régimen que no obedece a esta idea del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, de que en el contrato social, dice Juan Jacobo, los mejores hombres deben de dirigir y el pueblo debe de entregar la soberanía a ellos para que se oriente una mejor sociedad, los mejores hombres sean los jueces, los instructores, pero no ha sido tan óptima en el discurso. Parece perfecta la democracia. En la realidad en México, no quiero hablar de otros países, pues ha sido muy imperfecta la democracia, porque este grupo de simuladores ha dominado el país y no ha dejado que avancemos en muchos temas. Con estas premisas, en el 2010, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que hoy como partido político ha buscado la transformación democrática del país, ha procurado un cambio político, económico, social y cultural. Se logra este cambio imprimiendo principios de ética, de organización y defendiendo, claro, los derechos humanos, la libertad, la justicia, la dignidad de las personas. Cuando las personas no tienen dignidad, cuando no tienen unos derechos humanos bien defendidos, cuando la libertad se puede violentar de la manera de que, hagan de cuenta ustedes, un condominio de 12 casas van injustamente en una orden de aprehensión por la del 12, nadie dice nada de los otros 11. Van por la del 10, nadie dice nada por la del 10. Nosotros vivimos en el 3, van por el del 7, nadie dice nada, van por el 7. Cuando vayan por el del 3, donde vivimos, tampoco nadie va a decir nada. Entonces los derechos humanos no puede ser así. Los derechos humanos deben ser una lucha constante, porque los principios generales del ser humano, las garantías individuales, sus derechos humanos con los que vive de a diario, estén bien defendidos. El modelo neoliberal impuesto los últimos 30 años solo ha beneficiado a algunas familias. La economía ha estado en manos de monopolios hasta la fecha. La planta productiva está destruida. Hay millones de jóvenes sin oportunidades de estudio o de trabajo. El campo se encuentra prácticamente abandonado y miles de inmigrantes cruzan la frontera norte cada día a pesar de los riesgos y de la persecución. Está muy sencillo identificar por qué se va tanta gente de toda Centroamérica. Son capaces de caminar. Estos kilómetros son como 5.000, 7.000 kilómetros, habría que contarlos. No es mucho, perdón. Serán como 1.500 kilómetros desde Honduras. Hay que hacer como es un dato preciso, no quiero ya insistir en ello, pero ¿por qué caminan desde Centroamérica a Estados Unidos? Les doy la razón. Aquí en México se ganan 104 pesos salario mínimo, en Estados Unidos 1.200 y en Canadá 1.500 pesos diarios. Es decir, si ustedes multiplican, en Canadá se está ganando 45,000 pesos mensuales. Aquí se ganan escasamente 3,000 pesos mensuales, 3,500. Entonces, claro que está perdiendo uno en estos países como México y toda Centroamérica y básicamente Latinoamérica y básicamente todo el hemisferio sur del mundo. Se paga muy mal a los trabajadores. Es una condición casi de esclavo. Si no fuera por los derechos laborales aquí en México, constituidos por las juntas laborales, seríamos esclavos. Hubiéramos sido en algún momento todos esclavos. Gracias al derecho laboral ha salido adelante el trabajador, pero la verdad es que en 70, 80 años
de lucha, el empleador ha hecho prácticamente esclavo al trabajador mexicano. No sale un trabajador mexicano con 3,000, 4,000 pesos. Díganme ustedes si con 4,000 pesos puede comprar un trabajador un departamento, una casa, un viaje a Europa. Pues no. Entonces, en realidad, el derecho laboral en México, fuera de los asuntos laborales de los juzgados, fuera de las juntas de conciliación, ha fracasado notablemente. Lo peor, nadie lo dice. Nadie lo dice, que ha fracasado el derecho laboral. No estoy diciendo el derecho del trabajo en las juntas locales. Por cierto, van a desaparecer, pronto van a ser juzgados. Estoy hablando de que no es remunerativo el salario de los trabajadores. No avanza, no se avanza con esos sueldos. Los miembros de Morena, entonces, buscando cambios importantes, situaciones distintas en donde se pueda programar un nuevo sentido de la vida, buscan otras ideas. Afortunadamente, en la votación del 2018 ganó Morena. Es una oportunidad de oro, tiene 6 años para lograr sus objetivos, pero esos objetivos tienen ciertos principios que se ven, repito otra vez, en los documentos básicos de Morena. Los miembros de Morena rigen su conducta bajo los siguientes principios. 1. El cambio verdadero del país comienza por cambiar la forma tradicional de intervenir en los asuntos públicos, La política no es asunto solo de políticos. La política es asunto de todos nosotros. No podemos ver a alguien que nos ayuda a recoger la basura, un basurero, a la sirvienta, al médico, al abogado, al maestro, al estudiante de distinta forma. Todos somos iguales. Esta igualdad, esta fraternidad, esta libertad debe de ser objetivos. Tienen 200 años ideadas desde la Revolución Francesa y no son una realidad. Por muchos motivos, no por racismo, por clasismo, pero los partidos políticos no han contribuido a mejorar esta situación. Morena persigue un cambio verdadero. 2. El cambio que plantea Morena es pacífico y democrático. De veras es pacífico, ¿eh? Nosotros nos hemos encontrado en manifestaciones siendo agredidos, no contestamos, compañeros. Preferimos irnos, preferimos resguardarnos. Es totalmente pacífico el cambio de Morena. No busca agredir a nadie. En Morena no hay pensamiento único, sino principios democráticos en torno a un objetivo común. Aspiramos a una diversidad pluricultural fundada en la libertad de creencias y de cultos. Si bien Morena no es una asociación que persiga cierta religión, es pues laica, también el partido Morena es laico, el sentido del trabajo de Morena, pero se respetan todas las creencias. No podemos obligar a nadie a creer en lo que, por ejemplo, lo que no cree o lo que cree el ateo. No puedo obligar al ateo a un católico ni viceversa a creer en Morena, no tiene nada que ver eso. La religión está excluida del partido político, eso es muy importante, pero es mentira. Primero, miren, es que decir, muchos pensadores de izquierda piensan que no hay izquierda en México. De veras, ¿eh? Es decir, crear la izquierda no nada más es manifestarse a la contra del rey. Los que no estén de acuerdo con el rey, quédense en la izquierda. Los que estén de acuerdo con el rey, quédense a la derecha. Así nace la izquierda y la derecha, es decir, en contra de las decisiones del absolutismo. No es así nada más y ser socialistas y ya somos de izquierda, no. Es un proceso de cambio de ideas, es un proceso que busca Morena contribuir en ello. No sabemos, porque no se logra de un día los cambios, hay que hacerlo con una profundidad. Por eso es importante que estos documentos se conozcan. 3. En Morena no hay pensamiento único, sino principios democráticos. Les decía, todo el trabajo debe consolidar a una nación. La nación mexicana es pluricultural, 12 millones de indígenas, 55 millones de gente que no tiene mucha cultura porque es pobre.
30 millones de clase media, que es la que puja siempre por la revolución académica y por la revolución cultural. En otros momentos se sabe que la clase media es la que empuja por los movimientos armados. México ya no necesita un movimiento armado. De hecho, con que nosotros tengamos la revolución académica y cultural, educativa, es suficiente. Y claro, para eso tenemos que tener muy claro qué es la equidad, cuáles son las desigualdades, cuáles son la auténtica democracia participativa, para qué nos sirve una iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, en qué consiste la revocación de mandato, ¿es nada más así o provoca algunas líneas más importantes? 4. Los miembros de Morena se inspiran en la historia del pueblo mexicano. ¿Por qué se dice la 4T, por la cuarta transformación? Por lo siguiente, ha habido 3 transformaciones muy claras en el pueblo de México. Primero, la independencia. Hidalgo, Morelos, Aldama, hasta llegar a Guerrero y Iturbide, que consolidan la independencia. La Reforma, Juárez, Santos Degollado, y una playa de héroes. Si ustedes tienen la oportunidad de llegar a la ciudad de Puebla, en los fuertes de Loreto y Guadalupe hay un mural más o menos de este tamaño, tal vez un poco más grande, de todos los héroes de esa época de la Reforma, los que construyen la Constitución de 1857, Zaragoza, Jesús González Ortega, Lucas Alamán de otra época. Ayúdenme si encuentran, si se recuerdan alguno más. En fin, verán ustedes una prenda muy importante, es de gran contenido la Constitución de 1857. La tercera es la revolución, la tercera transformación. Entonces, repito, independencia, reforma y revolución. La revolución, en mi concepto, se quedó corta. La hacen la bola, la gente humilde, iniciada por Madero, pero la concluye la gente del poder y con una idea sí social, como es la Constitución del 17, pero no transmina a las clases humildes. Es la verdad. La cuarta transformación es esta, la que llegue con más claridad a las personas en su pobreza, en su riqueza mental, en que pueden ser los 120 millones, los 130 millones de mexicanos, con un impulso en esta cuarta transformación puede transformar a México en todos sentidos. México actualmente es la 15ª economía del mundo, la 15ª, fíjense, de tantos países que hay, 200 países, un poco más de países en el mundo, México es la número 15, es decir, el cuerno de la abundancia en México sigue vigente. Tenemos todo, tenemos oro, todavía hay petróleo, industria de electricidad, manufacturera, automotriz, en fin, la 15ª del mundo, es decir, podemos competir. Los 130 millones de mexicanos pueden ser una potencia mayúscula en el mundo, y en este momento el mundo está convulsionado por muchos temas de economía, así que es importante que México ya salga del ostracismo que lo han obligado al pueblo de México sus detractores, los políticos. Es terrible decir esto, pero los detractores del pueblo de México han sido los políticos. No puede seguir un partido en el gobierno siendo el detractor del pueblo. Por eso Morena no busca el poder por el poder, tiene que buscar un sentimiento de logro hacia el pueblo de México. 5. Nuestro partido entonces es un partido abierto, plural, incluyente. En él participan todas clases sociales. Si ustedes asisten a las reuniones de los lunes, ustedes ven ahí todas las clases sociales, obreros, maestros, estudiantes, campesinos, en otras zonas donde hay más indígenas, inclusive indígenas, aquí me parece que es más el grupo mestizo en la Ciudad de México, pero en otros lugares hay 12 millones, repito, de indígenas, así que sí hay grupos de indígenas en Morena. 6. El partido reconoce en esencia, pues, la pluralidad, el respeto a la diversidad cultural, a la religión y a la política en su yo interno. La acción individual y colectiva de Morena
está sustentada en la honestidad, el patriotismo, el reconocimiento de un nuevo quehacer político, alejado de vicios. Los integrantes del partido deben tener en cuenta que el partido es democrático y humanista ante todo. No busca el partido que sus dirigentes se hagan ricos o que cobren sueldazos. Por eso el presidente ha bajado ya por escrito y mediante la ley, y estaba a punto de aprobarse, ya se aprobó una parte, de ganar 700,000 pesos los ministros. Los nuevos ministros tendrán que ganar menos que el presidente, menos de 108,000 pesos. Es decir, 7 veces les va a bajar el sueldo a los ministros. Es un hecho. Ellos tendrán alguna defensa y ellos son los que defenderán finalmente los ministros. Pero esta época, otras épocas ya no. Por eso Morena debe de perseguir, continuar en el poder. 7. Es un compromiso ético que los integrantes de Morena cumplan con una formación cultural, la manera de contrarrestar la propaganda manipuladora, la lucha del quehacer de la información veraz y mentirosa. Es que cada hombre de Morena se convierta en un medio de comunicación para informar al pueblo. Por eso es muy importante los círculos de estudios. Nadie había propuesto círculos de estudios. Se hacían escuela de cuadros, pero sofisticadas, de nivel alto y sin una derrama hacia el pueblo. Morena quiere círculos de estudios para todo el pueblo. Es decir, que en cualquier lugar se pueda platicar de un libro, de cualquier lugar se pueda discutir un tema importante para la nación, que en estos círculos de estudios cualquiera de las personas que están presentes pueda discutir con sencillez y simplicidad y con conocimiento cualquier tema que tenga que atañe al Estado mexicano. 8. Morena forma parte de las luchas del pueblo en México, así que hay que proteger la soberanía, el patrimonio colectivo, la dignidad, la justicia, la independencia, defender ante todo la soberanía nacional. En Morena trabajamos para generar una nueva cultura, proteger la naturaleza, preservar aguas, bosques, cultura que debe de transminar, que deben de dar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Si no sabemos cuidar el medio ambiente, ¿qué les vamos a dejar a los que vienen en el futuro? Morena valora 10. El conocimiento y el aprendizaje de las experiencias, tradiciones científicas, culturales y sobre todo identificamos que somos latinoamericanos, que tenemos principios e ideas conjuntas, que debemos de entonces tener unión entre estos países para buscar entre todos, entre nosotros, un futuro mejor. Eso es verdad, Por muchos años, pues ya siglos ahora, después de 100 años por lo menos, 200 de independencia de las naciones americanas, latinoamericanas, la pertenencia del idioma, el español, y de la misma línea de religión y cultura, la católica, y provenir de un origen de independencia y bajo el dominio español, nos ha dado identidad muy parecida, somos muy parecidos. Así que podemos lograr en el plano internacional, bajo el respeto al derecho ajeno es la paz, muchos logros solidarios en democracia e igualdad entre los pueblos latinoamericanos. Morena, por ello, no aceptará ningún acuerdo que esté sobre la subordine o subordine al pueblo de México en lo internacional a depender de políticos extranjeros. Estos son básicamente los principios por los que se forma la declaración de principios que se forma Morena. Como ven, es nutrido los temas. Voy a seguir y luego si quieren hacemos un ejercicio, si les captaron todos los principios y si el programa les queda claro. Ahora voy a hablar del programa. Esta es la segunda parte de la ponencia. El programa de Morena es ¿por qué luchamos la gente de Morena?
¿Por qué somos distintos a otros partidos políticos? ¿Por qué podemos con toda seriedad y honestidad alzar la cara ante los retos para vencerlos, ante los derroteros que tiene la nación? Bueno, estas son las luchas de Morena, estas son las luchas de Morena. Morena es una organización plural, amplia, incluyente, convoca a todo el pueblo de México a luchar por la vía pacífica para cambiar el régimen de injusticia, corrupción y autoritarismo que por décadas, 8 décadas, ha gobernado México. Respeto a los derechos humanos. Es muy importante por ello, y si ustedes recuerdan el nombre de la ponencia es Documentos Básicos de Fundación de Morena y los Derechos Humanos. Nuestro programa de acción, de lucha, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la implantación de una verdadera justicia, de jueces honestos, que no sean las procuradurías facciosas, que no haya intereses facciosos ni de grupos, que el pueblo de México pueda ver hacia adelante bajo el sistema de la Constitución, de verdaderas leyes electorales, de vías democráticas y pacíficas y de lucha. Muchos de los habitantes del pueblo de México piensan que estos temas han estado vilipendiados por años. Los temas son, repito, la Constitución, las leyes electorales, las vías democráticas, la forma de elegir a los gobernantes y el sistema pacífico de lucha se ha violentado permanentemente. Por ello, mucha gente no cree en la justicia. Hay un eslogan que yo aprendí hace 30, 40 años en mis primeros temas de abogado, es el siguiente, a veces están de acuerdo o no, ahorita lo discutiremos. La justicia es para los ricos. Ese es el eslogan. Me lo dijo una persona que estaba yo lanzando hace muchos años. Me quedé pensando, no, la justicia es el derecho. No, la justicia es que yo ya te vencí y te tienes que salir del departamento. Y me volvió a decir, la justicia es para los ricos. Y yo me quedé y me volví a pensar, me parece que sí. Porque si no tiene uno un sistema para defenderse con argumentos jurídicos, pues no se defiende uno. Y mucha gente por años se está tratando de abatir ese problema. Ha estado en la cárcel porque no tiene un sistema de defensa adecuado. No hay una defensoría buena. En el 2000, informe de Alto Parán de la ONU, 2000 estoy hablando, decía que México tenía muy mala administración, procuración y administración de justicia penal, porque no ofrecía la Defensoría Pública una buena defensa a los indiciados, a las gentes que tienen procesos penales. Así que sí es muy importante identificar que en la manera que la Constitución, las leyes electorales, las vías democráticas y que hay un permanente y forma de vivir en forma pacífica, repito, mientras no haya esto, el pueblo de México seguirá luchando por esos factores. Mientras no haya un buen trabajo, mientras no haya sistemas que permitan vivir en paz para todos, pues estaremos peleando para que lo haya. No estaremos logrando un gran avance democrático en muchos temas. Por eso, Morena propone 10 puntos importantes para el programa de lucha de Morena. El primero es la revolución de conciencias y un pensamiento crítico solidario por una nueva corriente de pensamiento. Revolución de conciencias, pensamiento crítico y una nueva corriente de pensamiento. Es decir, todas las personas tienen una forma de pensar, de identificar sus avatares, sus derroteros, sus señalamientos de vida, su significado de vida. Mientras no les demos la oportunidad de tener esta forma de revolucionar en su conciencia y discutir el tema crítico, cualquier tema que se les ocurra, medio ambiente, sociedad civil, formas de pago de bancos, en fin, cualquier tema, juicios de alimentos, lo que a ustedes se les ocurra,
ocurra, no tendremos entonces una forma en que se pueda desarrollar los seres humanos que viven en México. Dos, también como principio tiene Morena una ética republicana contra la corrupción. La república es res, la cosa publicae, lo público, lo que está hacia el exterior. La cosa pública es la república, pues. La república es donde se puede vivir entre los seres humanos con igualdad, con anhelo de justicia, claro, en donde el Estado proporciona lo mínimo, pero necesario, para que se viva en paz y todos actuando contra la corrupción. Es una pena que los policías de tránsito sigan acostumbrados a querer robar a todos los automovilistas. Es permanente, no cambian. Los he visto de niños, los he visto de adolescentes, los he visto de hombre, los veo ahora de hombre maduro y son rateros. No es posible que tengamos esta policía. Les digo esto, compañeras, compañeros, mientras la policía en México no cambie, entonces México no ha cambiado. El día que ustedes vean policías que se dedican a servir al pueblo de México, ese día ya habrá cambiado México. Es lo primero, el primero que asiste a un delito es el policía. El primero que se da cuenta de toda la sociedad qué es lo que pasa es el policía, porque está en la calle. Si ese policía no funciona, pues entonces la sociedad no sirve, no funciona tampoco. De hecho, el policía está pagado por mafias, está pagado por delincuencia, está pagado por su enriquecimiento personal, no está pagado por una idea republicana contra la corrupción y por un México mejor. Entonces todos debiéramos de pelear por un mejor policía. 3. La democracia está al servicio del pueblo y de la nación contra el autoritarismo. Ustedes lo saben, es un eslogan, pero bueno, no es así nada más. Es un eslogan verdadero. La democracia se hizo el Demos Kratos, el pueblo y gobierno, pueblo y poder. Es el pueblo pone a los gobernantes que le sirvan al pueblo. Pero todo ha sido en vano en México. Los gobernantes se han autoservido del erario público y en las obras públicas se han hecho millonarios unos cuantos. Las obras públicas a veces no sirven para nada, el puente, el desnivel, el deprimido. ¿Para qué se hizo esto? ¿Para qué se hizo el otro? Si hacen falta tantas cosas. Entonces hay que vertir, hay que controvertir las ideas, hay que reflejar una discusión abundante en todos los temas, ya no permitir que el político esté al servicio de sus intereses. La democracia que se es ligada al político, ligada a la gente que dirige al país, debe de servir a la nación y al pueblo de México. Así que 4. La defensa de la soberanía nacional y la independencia contra el integrismo debe ser un hecho. Es decir, la soberanía nacional se basa sobre todo en el gran poder que tiene económico el país, debe de servir a la gente de adentro, no la de afuera. ¿De qué nos sirve tener muchos millonarios en México si hay al mismo tiempo 50 millones, 52 millones, 55 millones de gente pobre, de 8 millones que no tiene salario mínimo, que puede morir de inanición, de hambre? Entonces no nos sirve en nada tener a 10, 15 mexicanos que tienen en su haber 5,000 millones de dólares para adelante, hasta 70,000 millones de dólares ha tenido en algún momento Carlos Slim, por eso es uno de los millonarios más importantes del mundo, ha sido el 1, el 2, el 3 y se mueve en esos lugares. Qué bueno por él, pero ¿qué derrama deja al país? Si dejas el país en particular, este personaje, no estoy hablando mal de él ni los millonarios, pero es un antagonismo de situaciones sociales que al mismo tiempo en México haya las personas más ricas y las personas más pobres. Quiere decir que se requiere, como lo dice el presidente de la República, una distribución de la riqueza,
Morena propone entonces, por ello, que siendo México uno de los 3 países con mayor diversidad cultural, una herencia milenaria de pueblos indígenas, una cultura que ha sobresalido sobre diversos temas, los pueblos prehispánicos son muy enriquecedores, de mucha cultura, tenemos un país con biodiversidad, tenemos un país lleno de costas, es decir, podemos desarrollar grandes alcances económicos. Hay que lograrlo, compañeros. El país da para más, el país es de nosotros, de nuestros hijos, de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Así que yo creo que estos temas no es poco luchar. Ya pasaron los 80 años, ya ni hablar, pero vienen más años. Entonces, el esfuerzo que hace Morena no es sencillo. Lo primero que hace el presidente de la República es organizar las finanzas públicas. México debe tanto dinero. Si sigo gastando, pues me voy a dar más. Así que debo de lograr una estabilidad económica para que a partir del primer año, de los 6 meses, de los primeros 12 meses, logre avances de estabilidad. Y ya en el segundo, tercer, cuarto año pueda hacer avances económicos de otra naturaleza. Por eso es que el esfuerzo del presidente no gastar, tal vez que algunos temas urgentes como la medicina, como las cuestiones de los niños, las cuestiones de los médicos, de la educación, no permitan ahorrarse nada, y habrá que cambiar el sistema de cómo se gasta, pero sí es necesario unas finanzas públicas sanas. Si el padre de familia, si el que paga todo en la casa tiene más deudas y lo que gana gasta más de lo que gana, nunca van a salir adelante todos en la casa. En cambio, si es ahorrador el padre, si puede lograr gastar menos, mucho menos que lo que gana, puede lograr una estabilidad familiar. Eso es lo que busca el presidente de la República. Hay que tener en cuenta esto, compañeros, sobre el tema del presidente. El presidente ganó con 30 millones de votos, pero 15 millones votaron en contra. Es aproximadamente 45 50 millones de votos los demás partidos. Esos 15 millones hacen su lucha en contra, permanentemente están hablando mal del presidente. O sea que fácil no la tiene. Sí tiene el presidente mi voto, yo se lo di al presidente, no lo puedo negar, por eso yo estoy aquí en Morena. Pero son 30 millones a favor, 15 en contra. Así que estos 30 que votados por el presidente tenemos que seguir trabajando para que el presidente tenga apoyo permanente. 6. Por la democratización y el acceso a los medios de comunicación masiva. Los medios de comunicación masiva han fracasado notablemente en México. El medio de comunicación debe de ser tal que permita que fluya sobre todo 2 temas. En el mundo se logra, la cultura y el arte. Y un tercero importante, la educación. Aquí en México no fluyen esos 3 temas. Si ustedes hacen investigaciones sociales de cuánto saben ciertos grupos de jóvenes, saben poco a veces. Hay unos que saben muchísimo, no estoy disminuyendo a la juventud mexicana, pero hay unos que no saben mucho. Son temas como cuál es el país más grande del mundo, cuál es la capital de Yucatán, y así, seguirnos a temas, no saben muchas cosas los mexicanos. Quiere decir que la televisión, que pudiera influir grandemente en los temas de educación, cultura y arte, ha fracasado y ha preferido ponernos a los guapos más guapos, y quién tienes la máscara, y el baile de los niños. Bueno, esos temas a nada conducen, compañeros. A las telenovelas por 40, 50 años mantuvieron al pueblo de México, pues, perdón que lo diga, junto con el fútbol, es idiotizado. Entonces ya estuvo bueno. Ahora está peor la televisión porque va en decadencia. Televisa y TV Azteca están decadentes, pueden hasta desaparecer. Fíjense nada más,
pero ha sido la competencia, ¿eh? Ha sido que se han abierto los canales, pero hasta dónde tenemos que estar pendientes de esto, porque los otros canales no son tan buenos tampoco, ¿eh? Si ustedes tienen televisión por cable, hay veces que en algún momento determinado ningún programa sirve. Entonces tenemos que buscar más, como lo propone Morena, que haya una democratización en el acceso a los medios de comunicación y que temas como arte, cultura y educación salgan adelante. Morena busca que el acceso a Internet sea universal. En cualquier parte del país haya Internet. ¿Por qué? Porque los temas de cultura, arte y educación en el Internet están salvados. Si ustedes sacan un artículo que tenga Internet, teléfono, iPad o una computadora, cualquier idea que tengan la pueden encontrar. Una duda, una pregunta, le encuentran la respuesta ahí. ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? 1945. ¿Cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? Oigan ustedes, 60, inclusive 70 millones, porque no se tienen cifras exactas, sino los desaparecidos, 60 millones de personas. Y así, los datos duros, todos los encuentran en Internet. Y claro, hay respaldo, por ejemplo, en INEGI, ustedes saben que pueden encontrar cifras exactas y saca libros todavía al día de hoy, INEGI. Así que la crisis económica mundial revela el fracaso neoliberal. No ha sido capaz el sistema capitalista neoliberal de brindar un total bienestar a los pueblos del hemisferio sur. El hemisferio norte tiene más años construido, nos lleva al hemisferio sur miles de años, varios cientos de siglos. El hemisferio sur está retrasado en muchos temas. El sistema neoliberal no va a resolver el problema del hemisferio sur del mundo, así que hay que combatirlo con nuevas ideas. Morena propone entonces que los derechos sociales y la lucha contra la desigualdad sean realidades. Si no nos preocupamos, esto que dice el presidente es un eslogan, es verdad, pero es verdad. Primero los pobres, si no logramos este tema salvarlo, estos pobres nos asaltan, nos roban, nos golpean, nos defraudan, nos persiguen para violar. Es decir, la gente pobre hay que atenderla, no hay que menospreciarla, son seres humanos. En ello provoca Morena, en sus programas, en sus documentos básicos, repito, todas estas líneas que estoy diciendo, algunas son mías y se distinguen, porque hago un espacio y lo platico, pero estos son temas que vienen aquí, aquí vienen en los documentos de Morena. Morena lucha porque todos los mexicanos, hombres y mujeres, puedan ejercer su derecho al trabajo con salarios justos, remunerativos, es decir, que haya una verdadera reforma laboral, que no solamente se transmine el derecho a las juntas, que se transmine al salario, que los trabajadores de la industria textil, manufacturera, de servicios, puedan comprar una casa, que sea más accesible toda la línea de crédito. Actualmente es muy difícil que una persona trabajadora viva bien. Se han construido por años departamentos de 50 metros, compañeros. ¿Qué es eso? ¿Por qué no darle a un trabajador un departamento de 100 metros o de 120? ¿Cuál es el problema de la mente? Si de todas maneras ese dinero lo paga el gobierno, lo ha pagado el pueblo de México. No, se les quiere meter, para que me entiendan, 50 metros es un pedacito. Y ahí quieren que vivan en 2 recamaritas, todo chiquito. Yo creo que pues es un país grande y no somos tantos. No tenemos los problemas de China, ni de la India, ni de París, ni de Londres. Es un país que puede tener distintas ideas y percepciones de vida. Morena lucha porque los mexicanos entonces tengan, junto con los jornaleros agrícolas, los derechos laborales de los trabajadores de las ciudades, buenos salarios y se acabe la explotación rapaz del hombre por el hombre.
del uomo por el uomo es también una expresión de ya de tiempo atrás en el sistema económico. Hay que buscar que los jóvenes se integren a la educación y al trabajo, que los niños y las niñas sean respetados. Los niños ahora son muy inteligentes, ¿eh? Ya se ha acabado que el niño se le puede considerar una persona con bajo calidad de inteligencia, ¿no? Ahora se demuestra que los niños atienden al medio ambiente, saben llamar al 911, le llaman a la patrulla cuando le está pegando el papá a la mamá, son capaces de todo. Entonces hay que respetar a los niños. Por eso es muy importante que el acceso a la lectura, a la música, al cine, a la cultura. Morena está preocupado porque lo tengan todos, porque es una forma de educar. El buen cine educa, la buena televisión educa, la lectura de los libros. ¿Por qué no en las plazas públicas haya quien lea los libros, explique los libros? De hecho, nuestras siguientes sesiones tendremos aquí alguien que lea un libro y que lo explique, porque todo esto da cultura, educación, identificar libros, digamos, porque el movimiento feminista, ¿dónde inicia? Pues hay muchas iniciadoras, pero la más importante me parece que es Simone de Beauvoir, en estos libros del segundo sexo y de muchas líneas, el existencialismo, su marido, Jean-Paul Sartre, y así irnos por libros que educan, los libros clásicos como El Quijote, los grandes textos mexicanos del siglo XIX y del XX. Es decir, todo esto tiene que ver con los derechos humanos, la cultura, la libertad en la vida. Morena se preocupa entonces porque los derechos humanos de todos los mexicanos sean una realidad, que las garantías individuales, culturales, sociales, negadas en la práctica en México sean realidades, que las defensas de los derechos humanos, y entonces ya me involucro con el tema principal, que lo vuelvo a leer, documentos básicos de Fundación de Morena y los derechos humanos. En el propio estatuto de Morena, en los principios de Morena y en el programa de trabajo de acción de Morena se ven los derechos humanos como el arma necesaria y suficiente para que la diversidad, la lucha de la discriminación social, laboral y política sea protegida por los derechos humanos. Esta violencia homofóbica de género y étnica se proteja también, que no haya una violación permanente de estos temas. Por eso es importante que hombres y mujeres respetemos a las mujeres, compañeros. Les hablo a los hombres, las mujeres es obvio de lo que estamos hablando, y por ningún motivo se siga esta vejación de considerar a la mujer débil, que la mujer es ignorante, que la mujer nada más sirve para la casa, que la mujer... Todos esos temas ya son ridículos. Está demostrado que la mujer es enteramente igual que el hombre. Tenemos distintas funciones de vida, es verdad, pero mientras más se reconozcan los derechos de las mujeres, el hombre tendrá más valor. Así que nosotros hombres y las mujeres debemos de luchar por ideas únicas en los temas de igualdad económica, de conciencia de trabajo remunerado por igual, de una vida familiar, de una paridad, de una participación social, de una vida libre de violencia, una vida libre de violencia, que la educación, la salud y la calidad de vida se departa para todos, hombres y mujeres, niños, las personas de la tercera edad, las personas con capacidades distintas, cualquier persona que esté, los extranjeros, la diversidad sexual, son temas que debemos de lograr en Morena sean verdaderas luchas, la orientación sexual adecuada, la identidad cultural, el género, es decir, todos estos temas no fueron pasados por alto en los documentos básicos de Morena, y por eso busca Morena, por ejemplo, que los casos de desaparición forzada, de crímenes de lesa humanidad, tengan castigo y que no haya ninguna disculpa para no encontrar a los culpables. Necesita Morena, propone en su punto 10 de los principios de los documentos básicos, en este gran programa de acción que tiene, el rescate del campo. Actualmente, fíjense ustedes que
la soberanía y la autosuficiencia alimentaria está en muy grave situación. México importa más del 40% de lo que come, más del 40%. Por eso las finanzas no son sanas, por eso no es, ni se diga de la gasolina, ¿eh? Hay en Texas un lugar que se llama Deer Park, un parque que es donde mandan en gasoductos toda la gasolina. El 70% de las gasolinas provienen de Texas, y por eso es necesario haber echado a andar estas refinerías. Tienen muchos temas que platicarse de las refinerías, no los voy a abordar a grandes rasgos. Les diré que Dos Bocas, estas refinerías de Tabasco del sureste mexicano, estoy seguro que van a funcionar y que en 2 años verán ustedes cómo van a tener un impacto importante en México. El actual modelo de desarrollo económico no es sustentable, ha sido devastador los efectos económicos, lo comprueban los 55 millones de gente pobre. Yo vengo escribiendo sobre la pobreza desde 1992, que estaba yo en la licenciatura, luego en la maestría y el doctorado, y ha ido en aumento la desigualdad social, los grupos minoritarios débiles, la mala aplicación del sistema de salud y de la vayan teniendo solución. Voy en la 3ª edición de mi libro, se llama Federalismo en México y los problemas sociales del país. No veo grandes cambios, son temas que no se han combatido con seriedad. Por ejemplo, fíjense, en Veracruz, este gobernador, exgobernador que está en la cárcel, daba inyecciones para enfermedades de agua y las cobraba como de cultivo de laboratorio. Es un robo al pueblo de México. Se tardaron en meterlo a la cárcel, todo el mundo ya sabía que robaba siendo gobernador. Morena lucha por acabar con la depredación de recursos naturales, promover acciones que respeten, restauren y garanticen el uso sustentable de los recursos. Para que ustedes sepan, tenemos mucho oro, tenemos todavía mucha plata, zinc, cobre. ¿Saben quién se lo lleva? Los canadienses. Los canadienses. O sea, alquilan grandes parcelas en 15 centavos. Es ridículo lo que le dejan a México. El presidente de la República en este momento y los asesores están peleando para que esa riqueza regrese a México. Ahí va a haber una lucha, ustedes lo van a ver en el 2º año de gobierno, pero no todo se puede hacer en el primero. Si así están atacando al presidente, imagínense si todos los grandes temas que acabo de mencionar los acaba el presidente en un solo año, se le viene todo el mundo encima. Si así ya pensamos que lo puedan tener algo grave en su persona, imagínense con grandes temas del calado de lo que estoy hablando. Morena lucha por otorgar el verdadero derecho constitucional y sobre todo un uso adecuado en el tema constitucional del agua. No se acabará el agua porque hay mucho océano. En el sistema de que se condensa y llueve, pues volverá a llover, compañeros. Pues está muy mal utilizado el agua. El uso de organismos genéticamente modificados en la agricultura y particularmente en el maíz son temas que deben de evolucionar. Se han quedado ya estancados. Tenemos un maíz muy mal usado. La tortilla, que es lo más importante que come el pueblo de México, casi todos comemos. Estoy seguro que ustedes y yo, y casi todo el pueblo de México come tortilla, maíz y chile. Sí. Es de muchos siglos, de muchos siglos esta comida. Pues esta tortilla debe de mejorarse. Sería muy importante que lo lograra Morena. Así que estos son los temas, compañeros. No quisiera yo, son 7:15, es muy interesante todo, es verdaderamente, les voy a presionar un poquito, que he leído a Jean-Jacques Rousseau, a Montesquieu, a Comte, a Locke, a trataristas clásicos del siglo XIX, Diderot, Marat, Rousseau, el propio Robespierre, que tiene algunas ideas brillantes, y a trataristas más modernos. Les quiero presumir que este documento de Morena
Morena está buscado, está pensado, está ideado por pensadores dignos de buena fe y dignos de contenido de estudio, Así que por eso es importante que los morenistas demos a conocer el contenido de estos principios, de estos documentos básicos, de este programa, porque de esta manera la gente que nos escuche, que nos vea, que nos oiga y que, les voy a insistir, algunas líneas son mías, las distinguí, yo lo dije, pero están en estos documentos básicos de Morena. Morena tiene principios, Morena tiene un programa de acción. En la segunda sesión, yo con mucho gusto, que vendrá en un futuro, estamos haciendo 1 o 2 sesiones por mes, les hablaré, porque es muy amplio los estatutos, y quiero puntualizar cuáles son los derechos humanos de los estatutos, para qué sirve la Comisión de Honestidad y Vigilancia, cuáles son los juicios que se pueden hacer, cuáles son las quejas que un morenista puede hacerle a otro, qué más se le puede pedir al presidente de la República. Son muchas cosas. Fíjense que por años los temas de amparo, los temas de quejas, los temas de recursos están bajo el dominio de los abogados. A mí me encantaría, yo siendo abogado, siendo funcionario judicial por años que tengo, poder abrir estos temas para que el amparo y todos los temas de legalidad los pudiera ejercitar cualquier cosa. Eso se puede lograr con machotes y en un diagrama de enseñar al pueblo de México. Aunque se debilitara un poco el ejercicio del derecho, de modo. Por ejemplo, Marx, ustedes saben que dice que puede desaparecer en algún momento determinado el abogado. Yo no creo, yo soy abogado de muchos años, no creo, no comparto las ideas de Marx, pero sí creo que algunos temas como el amparo, las quejas, las denuncias deben de estar muy abiertas para que el pueblo de México pueda hacer uso de ellas. Pues hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias. Gracias. Doctor Bruno Ubiarco, recomiéndenlo. Gracias. Inviten a que vengan a escucharlo, porque nos va a ir nutriendo con sus ideas. Y bueno, estamos viendo que el tema de conocer los documentos básicos y este proyecto de Morena de sumar por vía de círculos a la sociedad es una oportunidad que, si la analizamos correctamente, puede ponderar al pueblo realmente, y en esta coyuntura fomentar esa conciencia y esa participación para que verdaderamente las promesas de campaña no se pierdan, porque hay que ser realistas, que empoderándose el pueblo, conociendo e incluso incrustándose en el interior de Morena la sociedad, va a lograr que sus políticos, en los mismos procedimientos internos como en este que viene, empiecen a cambiar. Se tiene que empezar a cambiar de paradigmas, porque no se vale que se dé una sucesión de color de camisetas y de cambios de nombres de partidos. Esa es la realidad que está viviendo México. Entonces, está la coyuntura de que dicen: mexicanos, vengan, acérquense, politícense, generen esa conciencia. Hay personas con la preparación como el doctor que nos está regalando y brindando este apoyo. Su perspectiva es amplia. ¿Qué mejor que darnos la oportunidad de empezar a invitar a más personas para que, ¿por qué no nada más como ciudadanos se queden con el conocimiento, sino que se vuelvan más activos? Y desde luego forzar a las instituciones básicas para, uno, la educación se dé más eficaz y más eficiente. Dos, que la educación dé la pauta a que en esa búsqueda se permee más de la cultura, en todas las artes. Noam Chomsky dice más bien, un pueblo
educado es un pueblo culto. Un pueblo culto es un pueblo más crítico. Y un pueblo más crítico es un pueblo más participativo. Esa es la característica que tienen las grandes potencias. ¿Por qué no encaminarnos y empezar a avanzar? A lo mejor en esta mecánica se convierte lo que a lo mejor puede quedar como mero discurso en una realidad. Hay muchas cuestiones que queremos hacer en este proyecto del Círculo México Pueblo Mestizo, y que sin duda va a ser más enriquecedor en la medida en que pues, sumemos a más personas para que a su vez viertan ideas, también sus críticas y también sus preguntas, pues abran nuestros respectivos panoramas. Doctor, ¿unas preguntas? Sí, claro, es un círculo de estudio, es importante que último miércoles de cada mes. Es el último miércoles de cada mes, sí. 18 horas. Pues bien, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, es un círculo, quiere decir que nos retroalimentamos entre todos. Sí, compañero. Hoy en la mañana, no hoy en la mañana, más bien como por el presidente dijo que no hay derecho a fianza cuando se hace proselitismo. No sé si de pronto empezar a invitar, pues yo he estado así indeciso en invitar a alguien, no sé si de pronto invitar a gente a que venga a Morena, de pronto haya gente que de pronto digan que denuncien de que se está haciendo proselitismo, y el problema es que según, o sea, como no hay derecho a fianza, como dijo el mismo presidente, por eso es que de pronto uno bueno, yo me retengo, o sea, no promuevo o no invito a más gente por esa situación. Sí, te interpreto lo que estás diciendo. Me parece que, no escuché lo que dijo el presidente, pero solamente en cuestiones previas electorales y en temporadas electorales se pueden cometer delitos electorales. Cuando no hay situación electoral en ejercicio, pues no se comete ningún delito electoral. Que traigas, que invites a personas a Morena no es delito. No puedes invitar a todos si quieras. Es delito, por ejemplo, que le dijeras te doy un tinaco si vas a Morena. Es delito, por ejemplo, que le dijeras te doy una despensas si asistes al círculo de estudio de pueblo mestizo. Eso sí puede ser constituido algún tipo hasta de fraude, ¿no? Y para nosotros no nos gustaría. Pero invitar por la simple invitación no es delito, lo puedes hacer, compañero. Sí, doctora. Solo quiero decirle al señor que habla de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, porque en Morena tenemos ahorita algunas fricciones con los senadores. Sí, con la Creo que elección con de los Bartles senadores, y de sí. Ricardo Monreal. Entonces, a eso se refería, a que no se debe hacer proselitismo de ese tipo, o en las cosas que hace Morena, por ejemplo, en los jóvenes que andan, como se llaman, ¿qué de la nación? Servidores de la nación, tampoco se debe hacer ahí proselitismo. De eso habla él, no de lo que hagamos en los esos círculos de servidores estudio. traen el logo de Morena que está utilizando la presidencia. Sí, no se debe Entonces, hacer. ya lo quitaron de Sí, ya lo quitaron. de acuerdo. Se refieren a eso. Bueno, ese proselitismo está prohibido. Sí. Si te refieres a ese, compañero, sí está prohibido. Se refería eso al presidente, por eso te quise interpretar. Sí. Pero traer al círculo de estudios una persona es totalmente legal. Claro. Es totalmente permitido, no incumples en nada. ¿Alguna idea, alguien que quisiera opinar sobre el tema? Sí, adelante. ¿Podría hacer dos preguntas? Sí, claro. Dime mi opinión. Por favor. Mire, yo quiero preguntarle si su opinión respecto a la segunda vuelta electoral en el caso del presidente de la República. Creo que hay países europeos que les funciona. Costa Rica, por ejemplo. Y hay países latinoamericanos. Bueno, esa sería una pregunta, si sería viable en nuestro país. Otra pregunta, el combate a la delincuencia
llaman de muchas formas, ¿no? Esa delincuencia tan notable que tenemos, la Guardia Nacional, ¿cómo lo diré? Como que no usa las mismas armas que usan los narcos o esas personas. Ya ve que usan el Barrett o usan el AK-47. Sí. Bueno, ahora hasta queman en bares, ¿no? Como el de ayer. Ya hasta donde me vine hace rato de la casa de ustedes había 26 muertos en Coatzacoalcos. Sí. Pero sí son armas Asaltaron, muy sofisticadas. delincuentes asaltaron un bar Sí. Ajá, y ahí fue un bar. rafaguearon y mataron a muchas personas. Y si fuera posible que la Guardia Nacional usara mejores armas, yo creo que en este caso el presidente de la República, seguramente el Congreso de la Unión tendrían debates para ver en qué punto, para no violar derechos humanos, podrían usar pues, armas sofisticadas, porque pues, de otra forma yo no le veo el asunto. ¿Cómo se resuelve? Esa fue la segunda y la primera cuál era. La segunda vuelta electoral. Ah, la primera, sí. Si fuera funcional. Sí, no, son temas muy interesantes. Fíjese que desde hace muchos años muchas propuestas han venido de que se debe de instruir una segunda vuelta. Si hubiera habido segunda vuelta en 2006, la diferencia fueron 230,000 votos. El voto por voto, casilla por casilla, quién sabe qué hubiera pasado, pudo haber ganado Andrés Manuel, ya no se sabe. Pero si hubiera habido segunda vuelta, se hubieran enfrentado ya nada más Felipe Calderón y Andrés Manuel, porque para que haya segunda vuelta debe ser por lo menos 5 puntos de ventaja. Como aquí eran 2 puntos de ventaja, hubiera habido una segunda vuelta. De manera que si hubiera estado instituida en el 2006, hubiera sido fabuloso. No está. A la fecha no hay segunda vuelta, porque los priistas y los panistas no la han querido incluir. Yo estoy seguro que Morena la va a pelear. Y qué bueno que nos lo dice, hay que insistir nosotros en el interior de Morena y en las ideas que damos hacia el público exterior para que esté la segunda vuelta. Es necesaria. Le quiero decir, en este caso de Andrés Manuel ahora, ganó con mucha ventaja. Su más cercano perseguidor creo que tuvo 11 millones de votos, o sea, nada, 8 millones, 9, 6 millones, alcanzaron 15 millones en total, que son un número importante, pero Andrés Manuel tuvo más de 5 votos, tuvo el doble, pero esos 15 millones nos hacen daño, doctora, están duele y molestando al presidente. Entonces, sí hay que tener, no hay que menospreciar el antagonismo hacia el presidente, hay que identificar, y nosotros tenemos la labor de estar mencionando, señalando los puntos finos y buenos de la presidencia de la República. Luego, sobre el tema de la Guardia Nacional, se ha abundado mucho el tema, Nos acaba de dar Berta Alcalde una conferencia que ella es la que maneja en función de la Secretaría de Seguridad Pública muchos temas de ese calado. Nos decía que hay 266 regiones de la Guardia Nacional va a haber, y por eso el presidente quiere que tenga, no sé si lo escuchó, que se remataron muchos bienes de narcotráfico y muchos temas se han logrado de recabar fondos para la Guardia Nacional. Ya tiene drones, ya tiene mejor armamento, y sí es verdad que en algunos casos tiene mejor armamento el narcotráfico, pero nosotros tenemos, para que usted lo sepa, alrededor van a haber como 150,000 personas en la Guardia Nacional, y es un buen número de personas. Y tenemos el derecho, y nos asiste la razón, que el narcotráfico que trata de vivir del pueblo de México, drogándolo y drogando al mundo. Así que esperemos que ganemos, compañero. Sí, díganos. Al mismo tiempo, los salarios, los elementos de la Guardia Nacional, Sí. no sé en qué nivel están, pero si pudieran ser competitivos, Son competitivos. si fueran como, digamos, un abogado, Que de 15,000 pesos hacia arriba. Sí, Son competitivos. Le están pagando bien a las personas que están ahí. Más o menos ganaban a nivel de Policía Federal, que les pagaban bien. Sí, gracias. ¿Alguna persona más? Sí, adelante. Yo le quiero agradecer a usted, doctor, por su tiempo que nos está
sucediendo ahorita aquí con el licenciado Contreras. No, pues él nos da el espacio. Sí, el espacio. bravo. Yo coincido con la radiografía que nos acaba usted de presentar, porque yo, bueno, tengo una opinión muy personal. El pueblo de México sí ha sufrido durante pues, varios siglos, ¿no? Así que desde la conquista, ¿no? El sometimiento y todo eso. Pero últimas fechas, bueno, es una opinión muy personal. Yo creo que, como bien lo mencionan en Morena, la base del cambio debe empezar por el pueblo mismo. Porque yo siento como que una gran mayoría del pueblo mexicano es así como que el muchacho, bueno, vamos a decirle así, el muchacho Nini, que todavía quiere que su papá o su mamá le den todo en la mano, ¿no? Y bueno, esto debe cambiar, ¿por qué? Porque si no se proyecta una visión más clara de qué objetivos es lo que se quiere hacer, pues va a ser difícil el cambio, ¿no? Entonces, si el pueblo mexicano no comienza a despertar por sí mismo, nadie más lo va a poder lograr. Y bueno, yo quiero hacer el reconocimiento a la labor del presidente de Morena, la labor titánica de estar comenzando estos círculos de estudio y todas estas asambleas públicas para concientizar al pueblo, ¿no? Y ya desde que el presidente comenzó con sus giras, desde 2006, es un gran logro que se está llevando a cabo. Pero siento que aún falta muchísimo por trabajar, ¿no? En ese aspecto. Ahora tenemos otros factores, si bien es cierto que bueno, tenemos ese problema de este lado de la población, que es la apatía, que es pues así como que me vale, sí, son políticos, ¿no? No me integro. Eso no nos interesa, ¿no? También tenemos problemas como, por ejemplo, la globalización. ¿Qué quiero decir con esto? Como usted nos lo comentaba, hay problemas laborales que nos está concretando muchas reformas para beneficiar a los trabajadores, por lo mismo que la globalización está implantando estas nuevas ideas, ¿no? De darle más peso a las empresas, darle más peso a la gente de dinero que a todo el trabajador, ¿no? O sea, lo que yo veo con la globalización es que se mira más a los trabajadores, a los obreros, más como una herramienta desechable que como una persona que realmente es, ¿no? Entonces es el problema que yo veo también, ¿no? Que esta apertura de mercados ha perjudicado muchísimo las leyes. Si bien es cierto que necesitamos de entablar comercio y relaciones de tipo político, económico y cultural con otros países, también ese es como que el lado oscuro, ¿no? De la globalización, que se ha perjudicado muchísimo las leyes por ejemplo, de aquí de México, en detrimento de los trabajadores. Pero bueno, ojalá que eso cambie con el tiempo y pueda llegarse a un punto medio para no seguir lacerando los derechos laborales. Entonces, pues son afirmaciones más que preguntas y comparto las ideas de manera que te felicito, Cris. Sí, gracias. ¿Tú quieres decir algo? Solo me viene a la mente que Andrés Manuel López Obrador dijo que lo que se debe de buscar, por entender, es el desarrollo económico, porque se han canalizado las políticas económicas al crecimiento económico. En México ha logrado un papel en donde se encuentra en una economía dentro de las primeras 15. ¿Por qué? Porque estaba en el 9º, onceavo, ya ha jugado, ha estado en el 15, y bueno, en ese sentido es una de las economías, pues puede ser más fuertes del mundo. No comparable con la economía desproporcional de Estados Unidos, un país altamente capitalista y con una productividad muy intensa. Pero tenemos el potencial y los recursos. Se ha frenado el desarrollo de la tecnología, y todo por política y también por falta de conocimiento. México es un país que ha forjado su historia a través de despojos, traiciones y robos, sustentada o socavada o manipulada y estipulada por los políticos. Esa es la triste historia de México. Por los políticos que de alguna manera han tenido influencia e injerencia por parte de intereses externos, básicamente también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues empezar a ser más participativos, tratar de influir y forjar este cambio que queremos o en el que estamos tratando de participar también.
Iban a levantar la mano por ahí. Doctor, Sí. dentro de ahora sí que su experiencia en la jurisprudencia, ¿qué oportunidades ha encontrado ahora que antes no se le daban en lo legal? Porque antes ya ve que de alguna u otra manera pues siempre está la autoridad corrupta, o sea, y ahora ya no es una autoridad corrupta, sino que es una autoridad que de alguna manera tiene que alinearse a lo que es la legalidad, lo que es lo que son las leyes, porque si cae en la corrupción puede ser denunciado y procesado, quitado del puesto. Entonces, ¿qué oportunidades legales o en la jurisprudencia ha notado usted o está ejerciendo? Pues es un proceso de cambio, ojalá que fuera como dices, compañero, que ya desaparece la corrupción y ya desaparece todo lo malo. No, es un proceso de cambio y yo creo que las oportunidades se darán para mejorar con el paso de este movimiento de Andrés Manuel de la izquierda mexicana, porque no es de un día para otro. Apenas tiene 6 meses, juzgarlo en 6 meses, pues sí, mucha gente sí lo juzga, sobre todo los que no votaron por él, pero me parece que es un proceso. Así que yo te diría, por ejemplo, se le está pidiendo más exigencia al Poder Judicial. Acaba de salir una marcha pasado domingo que habló mal de los jueces, hace 2 domingos. Entonces, porque ganan mucho, pues qué bueno que les exijan, que nos exijan a todos, a que nos portemos bien, porque pues, debemos estar acorde con los tiempos. Si antes se hacía o lo que no se hacía, se dejó de hacer, ya pasó. Ahora la Morena exige, y en la cuarta transformación, de que haya más honestidad. Lo que les quisiera decir algo, a punto y aparte, y contestarles, va a haber, dije 150,000 elementos, la Guardia Nacional, no, perdón, 25,000 elementos, 25,000 elementos, pero dotados de mucha infraestructura y dotados de muchos servicios y de mucha calidad en su armamento y de estrategia. Fíjense que hay algo, lo comentaba yo con la procuradora que acaba de tener una reunión con la NAD y ella, de la inteligencia policial. Ahora les hablo de la inteligencia milicial. No es una inteligencia de que si el policía o el militar es inteligente, no, es una organización en la policía y en la milicia donde hacen infraestructura, estructura, organismo, sistema de mandos para llegar a una estrategia en la Ciudad de México, en el país, para combatir la policía, a la delincuencia, y la milicia, la Guardia Nacional, al narcotráfico, a lo que tengan que combatir. Entonces esa inteligencia va más de la inteligencia de una sola persona, no, es una estructura muy ampliada, acotada, señalada, diversificada, que incluye dinero invertido, compañeras. Entonces, yo creo que se puede hacer mucho, pero es muy difícil hacerlo de la noche a la mañana. Y el sistema de México es que cada 6 años cambia el presidente, es necesario por toda la historia de México y por la reelección, ¿verdad? Ha sido muy negativa, pero cambiar presidente cada 6 años es un problema, no crean que es un sencillo, porque se vuelve a iniciar. La curva de aprendizaje por lo menos tiene que ser 100 días, y la curva de aprendizaje a veces se tarda 1 año. Entonces yo les diré, defiendan al presidente de la República, apenas llevamos 6 meses. Entonces esta curva de aprendizaje requiere de cierto tiempo. Lo primero que está haciendo Andrés Manuel, repito, es tener finanzas sanas, que el padre, el proveedor, el padre de familia, la madre de familia, que tenga sus sueldos libres para poder invertir en los hijos. Es lo que se está haciendo. Creo que, bueno, lo último que he leído es que Slim no es el más rico del mundo. Parece que los Rockefeller, no sé quién de los gringos que son son los más ricos del mundo. Son judíos, son árabes, son algunos gringos y de otras nacionalidades. Slim es de los de abajo.
Nada más. Hay que ver Forbes, es una revista que la encuentras aquí en los Pero detalles. Forbes no es lo mejor para sacar a los más ricos, no lo sacan. Ok, en el internet tiene unos datos, Sí, pero sí es de los más ricos. sí, pero no es más rico. En algún momento sí, en otros no. Le ganan algunos otros, el de este Mac, esta empresa, Warren Buffett, en fin, va cambiando. Pero me parece que es mejor comentar e identificar que al mismo tiempo que hay millonarios en México, hay gente que se muere por no comer, que se muere de disentería, que se muere de una caída de caballo o de asma. Todavía hay tuberculosis en Chiapas. Eso es lo grave. Sí. Muy bien, compañera. Luego la compañera, sí. Si quieres. Bueno, Bruno, yo tengo la duda de lo de la Guardia Nacional. De los 25,000 elementos que comentabas. 25,000, ¿verdad? 25,000. ¿Ya es un proyecto que ya está hecho o que se Ya va a están realizar? trabajando, ya están O funcionando. sea, ya están. Sí, la primera parte sí va, dije 260, son 166 regiones, 100, ya están trabajando en algunos lugares. Aquí en Iztapalapa ya están trabajando. Pero esos 25,000 elementos ya están activos. No, porque es un proceso de ir adquiriendo dinero para proveerles todos los temas con los que trabajan, ¿no? Destino, ubicación, cuarteles, tropa, vamos, porque no sé si lo sabes, pero trabajan en Marina, Ejército y Policía en una unificación de mandos y de personas y de Guardia Nacional. Entonces va a ser de estas tres corporaciones sale la Guardia Nacional. No los pueden empezar a iniciar, ya tienen que estar avesados capitanes, sargentos, mayores, los que dirigen. Entonces esos los han tomado de la Marina, del Ejército y de la Policía Federal, que desaparece en un proceso. Por cierto, hoy los policías otra vez se manifestaron, van a ver las noticias acá en Tlalpan, porque no quieren dejar el poder, porque ya han estado robando y quieren seguir robando, y ahora quieren estar en contra del presidente, no aceptan. Yo sí entiendo los derechos laborales, pero ellos deben de entender que fracasó la Policía Federal porque fueron muy corruptos, ni modo, fracasaron, no lo quieren aceptar y quieren ellos combatir al presidente. Bueno, ni hablar, es que no todo es así, hay que respetar los derechos de todos, pero de veras son corruptos. Se entregaron al narcotráfico, se entregaron a robar, se entregaron a hacer... Ahora, claro, hay policías federales que son muy honestos, y hablar en generalidades es horrible porque perjudica a uno a los que son honestos, pero en sí el grupo está por desaparecer totalmente. Sí. Compañera. Bueno, para concluir, yo creo que es importante mencionar que convoquemos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a acompañar al presidente este 15 de septiembre a cantar el himno nacional, ahora sí con gran orgullo de esta cuarta transformación que está. El primero que ya viene es el informe, Pero ¿dónde es pasado mañana, es el domingo, ¿no? Sí, ¿dónde va a estar él? Él no va a ir a dar el informe a la... Pues probablemente no desde Palacio Nacional. Palacio Nacional, de su informe. Sí. Y les quiero comentar, nuestra siguiente sesión será el 25 de septiembre, si así lo dispones. Perfecto. El último miércoles de cada mes. Muy bien. Muy bien, pues nos vemos si no hay otra cosa, compañeros. Gracias.